Estén en vela y preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado y el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, hemos contemplado ese conjunto de 3 parábolas que tienen que ver con la preparación. ¿Y cuáles son esas 3 parábolas? Una es la que veíamos ayer, ustedes la recuerdan, que el Señor les dice que hay que estar despiertos, vigilantes, en vela, porque el Señor llega en cualquier momento, y si los encuentra así en vela, el Señor mismo los servirá. Esa es la primera. La segunda es la que hoy el Señor inmediatamente menciona, que también hay que estar vigilantes, porque el Señor vendrá en el momento menos pensado, y hay que estar vigilantes, y hace la referencia a un ladrón. En los sinópticos paralelos se dice que el Señor vendrá como un ladrón, es decir, cuando nadie lo espera, pero también como un ladrón en el sentido de que cuando uno se adueña de las cosas de Dios, entonces no puede vigilar, porque uno cree que es dueño. Y esta pregunta de Pedro abre la necesidad de que nosotros meditemos sobre esa realidad, que está en conexión con esa otra parábola que veíamos hace ya, ¿cuántos? 2 domingos, de los viñadores asesinos que se apropian de la viña. Es decir, nosotros no podemos olvidar que no somos dueños. ¿Y quién somos nosotros? La iglesia peregrina, la iglesia triunfante. La iglesia es del Señor. La iglesia no es la dueña y el Señor a su servicio. Y el que el Señor nos sirva no significa que nosotros nos hacemos sus amos.
Y ese riesgo y esa tentación fue la que engañó al pueblo de la primera alianza y por eso no pudieron reconocer al Señor. Y entonces, queridos hermanos, el Señor esto no lo dice solo para el pueblo de la antigua alianza, lo dice también para el pueblo de la nueva alianza, y nosotros tenemos que estar vigilantes. En la respuesta a Pedro, el Señor precisa algunas cosas más. Y efectivamente hace alusión, diríamos, a las distintas responsabilidades dentro de la iglesia peregrina. A algunos se les da más responsabilidad, a algunos tienen menos responsabilidades en el servicio, en la vigilancia, pero eso no significa tampoco que los que tienen más responsabilidad son más dueños o son dueños. Todos somos siervos inútiles del Señor. Y para que nos demos cuenta, el Señor viene y Él viene a servirnos. Eso quedará además patente en la hora del amor extremo, que es esa hora de la que habla el Señor, es la hora del amor. Esa no es el tiempo cronológico, no es un asunto de este mundo, es la hora del amor. ¿Y qué ocurrió? Como sabemos todos, capítulo 13 del Evangelio según San Juan, están sentados a la mesa y el Señor se levanta y les empieza a lavar los pies. Probablemente ninguno de ellos se le ocurrió lavarle los pies al Señor. Ya estaban a la mesa, ya estaban comiendo. Y el Señor interrumpe, dice San Juan, se levanta y les empieza a lavar los pies. Pedro no quiere. Y es que nosotros no nos damos cuenta. Por eso el Señor les dirá a los apóstoles y a Pedro, ustedes ahora no entienden, más adelante lo entenderán. Y tenemos que preguntarnos si nosotros ahora entendemos o todavía no entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Y lo que el Señor está hablando es del servicio, que es fruto de su amor, de ese fuego que Él trae y que es esa lámpara encendida que nos hace capaces de estar vigilantes. Dicho de otra manera, el Señor nos está hablando del don del Espíritu Santo y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Sin la fe y sin la esperanza, nosotros no podemos esperar y confiar solo en el Señor. Confiaremos más en nuestras propias fuerzas y poco a poco el Señor será supletorio. Es para completar mi plan, para completar mis expectativas que yo creo que puedo diseñar y son las que me van a hacer felices. Eso es un problema de fe y de esperanza. Y eso trae como consecuencia que no voy a amar. Y entonces me voy a amar a mí mismo y me voy a disfrazar. Y entonces, claro, a los pequeños, a los que entre comillas tienen poder, los voy a maltratar. Ante los poderosos me voy a poner, diríamos, modoso, pero pura hipocresía, como le decía el Señor a esos hombres que le van a hacer la pregunta por pagar o no pagar impuestos al César. ¿Y qué significa ser hipócrita ante Dios? El hipócrita ante Dios es el que se adueña, el que simplemente usa las cosas de Dios, pero en realidad ya no tiene fe, ya no tiene esperanza, pero ha encontrado la manera de sacar ventaja y entonces vive de las apariencias. Eso es el engaño en que nuevamente cayó el pueblo de la primera alianza y sus autoridades,
y también es la prueba, la tentación que tiene que tener y tiene de hecho definitivamente cada uno de los hijos de la iglesia. Pero como a algunos se les da más y a otros menos, puede resultar más evidente en los que tienen, diríamos, una función más visible, pero no significa que no ocurre de igual modo en los demás. Y por esa razón nosotros tenemos que dejar que ese amor de Dios, que el Espíritu Santo, arde en nuestro corazón. El Señor lo completará mañana cuando diga a continuación que Él viene a traer fuego. Está anunciando al Espíritu Santo este capítulo 12 de San Lucas. Ese fuego nosotros ya lo hemos recibido. Nosotros ya hemos participado de la Pascua de Cristo por los sacramentos de iniciación cristiana. Y Pablo de alguna manera nos habla de eso en la primera lectura de la carta a los Romanos que hemos escuchado hoy, fragmento que corresponde al capítulo 6. Y San Pablo nos dice que nosotros tenemos que vivir como muertos resucitados. Muertos al pecado, es decir, muertos a la esclavitud del pecado, y tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y eso significa obedecer al Señor, escucharlo y poner en práctica. Y lo que el Señor quiere es que nos amemos como Él nos ama, no que nos adueñemos de sus dones, no que nosotros queramos poner horarios, formas, porque si es que así hacemos es porque de alguna manera el Señor, que nos advierte, quiere que nos demos cuenta que ya no estamos movidos por el espíritu de la obediencia a ese amor al Espíritu Santo, sino al espíritu de este mundo, dominado por el príncipe de este mundo. Por eso, queridos hermanos, el Señor les dice: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá. El combate es de la fe, pero esa fe, esa esperanza y esa caridad no son para uso mezquino, individualmente. Tiene que dispensarse, tiene que desbordarse, tiene que compartirse, tiene que comunicarse. Y si es que así hacemos, estaremos movidos por el amor de Dios, y el Señor y ese fuego poco a poco nos purificará, poco a poco nos dará más luz, como en otra parte el Señor dice, también en San Lucas y también en San Mateo: al que más se le da, al que más tiene, más se le dará, al que menos tiene, se le quitará hasta lo que tiene. La única manera de crecer en estas virtudes, don de Dios, es que caminando con el Señor, nosotros nos pongamos en servicio de nuestros hermanos. Y el servicio es que vayan al Señor, que conozcan esa luz, que puedan encender ese fuego. Hasta ahí llega el trabajo de los obreros, de los siervos inútiles que somos todos. Todo lo demás el Señor lo dispondrá a su hora, porque Él viene a servirnos a nosotros y nosotros tenemos que hacer que la gente vaya hacia Él. Que nuestra Madre Santísima, que estuvo de pie entregando a su Hijo en el Calvario, nos ayude para que comprendamos qué significa ser iglesia. Que así sea.